El gran auditorio de la Universidad de Columbia estaba lleno. Cientos de mentes brillantes, profesores, académicos, estudiantes prometedores, se reunían para otro día de la prestigiosa Conferencia Internacional de Pensamiento y Ciencia. El evento, conocido por ser un campo de batalla intelectual, congregaba a algunos de los nombres más importantes de la filosofía, la física y la biología para debatir los límites de la razón y del conocimiento humano. En el centro del escenario, ajustando el micrófono con su postura imponente, se encontraba el profesor Sebastian Foster. Alto, delgado y de rasgos angulosos, era uno de los críticos más respetados de la religiosidad en el medio académico. Autor de varios libros superventas sobre la ilusión de la fe, Foster era un provocador nato, famoso por su agudo sarcasmo y su inquebrantable creencia de que la ciencia había enterrado a Dios de una vez por todas. En la audiencia, entre investigadores y periodistas, un joven destacaba. Barron Trump, de 18 años, ocupaba una de las sillas centrales, observando atentamente. A pesar de su postura discreta, su presencia no pasaba desapercibida. Era imposible ignorar su apellido y el peso simbólico que llevaba consigo. Más alto que la mayoría a su alrededor, vestía un traje oscuro sin corbata, manteniendo una expresión serena, casi indescifrable. Foster notó su presencia desde el inicio y un brillo malicioso se encendió en sus ojos. Era la oportunidad perfecta para hacer un espectáculo. Sonrió a la audiencia y, sin ninguna introducción diplomática, proyectó un gráfico enorme en la pantalla. Una curva descendente que supuestamente demostraba la relación inversa entre religiosidad e inteligencia. «Aquí está, señoras y señores», dijo con su voz grave y cargada de teatralidad, «el gran dilema de la modernidad. ¿Cómo es posible que personas inteligentes aún crean en mitos antiguos?» Foster caminaba por el escenario con confianza, señalando los gráficos proyectados detrás de él. «No. Es curioso», continuó ensanchando su sonrisa. «Las sociedades tecnológicamente más avanzadas tienden a ser las menos religiosas. Mientras tanto, aquellos que insisten en aferrarse a narrativas sobrenaturales parecen atrapados en un ciclo de ignorancia. Claro, hay excepciones. Siempre hay alguien que quiere demostrar que puede ser brillante y al mismo tiempo creer que un ser invisible dicta las leyes del universo. Pero, estadísticamente, hizo una pausa dramática, girándose lentamente para enfrentar a la audiencia. Esa persona es una rareza. Risas discretas resonaron en el auditorio. Foster aprovechó el momento. Y por supuesto algunas de esas personas provienen de familias influyentes, quizás hasta de familias presidenciales. Y entonces surge la pregunta: ¿es la fe una elección genuina o simplemente un reflejo del ambiente en el que la persona creció? Su mirada se posó un instante sobre Barron Trump. No era un ataque directo, pero la insinuación estaba allí, tan clara en como el día. El joven se mantuvo impasible. No hubo cambio en su expresión, ni gestos que delataran incomodidad. Pero quienes estaban cerca notaron que enderezó ligeramente la postura. Foster retomó su discurso, adentrándose ahora en una serie de referencias a científicos ateos y pensadores que habían desafiado la creencia religiosa a lo largo de los siglos. Citó a Bertrand Russell, Carl Sagan, Richard Dawkins, todos los gigantes del escepticismo. «El punto es simple», dijo gesticulando con las manos. «Si te permites cuestionar, si realmente buscas el conocimiento, llegas a una única conclusión. La fe es un artificio, un consuelo, algo que las personas usan para lidiar con la incertidumbre de la existencia». Más risas. Foster se deleitaba con la aprobación de la audiencia, pero mientras hablaba, algo cambió en el ambiente. No fue un cambio perceptible de inmediato, pero un murmullo silencioso comenzó a recorrer la multitud. Los ojos se volvieron hacia Barron Trump, quien, sin titubear, levantó la mano.
El auditorio quedó en silencio. Foster arqueó una ceja. El silencio de la audiencia era casi tangible. No esperaba una interrupción, mucho menos de Barron. Algunos académicos intercambiaron miradas sorprendidas. Otros murmuraron entre sí. El profesor cruzó los brazos e inclinó levemente la cabeza hacia un lado, con una sonrisa de escarnio en los labios. «Ah, claro, el joven Trump tiene algo que decir», comentó con tono sarcástico. «Muy bien, escuchemos». Hizo un amplio gesto con la mano, como si concediera una oportunidad generosa a un alumno que claramente no sabía en lo que se estaba metiendo. Todos los ojos se posaron sobre Barron, esperando ver cómo reaccionaría. Pero, contrariamente a lo que muchos esperaban, el joven no demostraba nerviosismo. Se levantó con calma, se arregló el saco y tomó el micrófono que uno de los organizadores le entregó apresuradamente. Sus ojos estaban firmes, pero su expresión no era de confrontación, sino de alguien que sabía exactamente lo que iba a decir. «Profesor Foster», comenzó con voz clara y bien articulada, sin rastro de vacilación, «creo que usted está cometiendo un error lógico fundamental». El auditorio se volvió aún más silencioso. Foster parpadeó, momentáneamente sorprendido por la tranquilidad de Barron. «Usted presentó gráficos y estadísticas correlacionando religiosidad con menor inteligencia, pero sabe tan bien como yo que correlación no implica causalidad. Después de todo, la ciencia nos enseña que factores sociales, educativos y económicos pueden influir en esos números. Entonces, mi pregunta es, ¿está usted realmente argumentando contra la fe o simplemente seleccionando datos para reforzar una narrativa que le conviene?» Algunas cabezas en la audiencia se volvieron hacia Foster, esperando su reacción. El profesor abrió la boca para responder, pero Barron continuó, sin prisa y sin elevar el tono de voz. «Además, usted mencionó a científicos ateos como Dawkins y Russell, pero curiosamente dejó de citar nombres como Newton, Maxwell, Pasteur, Francis Collins, hombres que dieron contribuciones invaluables a la ciencia y sin embargo creían en Dios. ¿Cómo explicaría eso dentro de su tesis?» Foster soltó una risa breve, cruzando los brazos como si estuviera frente a un alumno ingenuo que no entendía la complejidad del tema. «Ah, claro», dijo ajustándose las gafas. «El viejo truco de correlación versus causalidad. Sí, ya he oído ese argumento antes. Pero mire, Barron, la cuestión aquí no es simplemente la correlación entre inteligencia y religiosidad, sino la tendencia histórica. Cuanto más se adentra un individuo en la ciencia, más se aleja de la creencia en divinidades. Usted citó a Newton y Maxwell, grandes científicos, sin duda, pero también hombres de una época en que la influencia religiosa era casi omnipresente. Hoy, en un mundo en el que tenemos más conocimiento que nunca, esa necesidad de atribuir explicaciones a un ser superior se vuelve, permítame decir, obsoleta». Sonrió, satisfecho con su respuesta, pero en el auditorio las expresiones ya no eran tan unánimes como antes. Algunos estudiantes, que antes apoyaban claramente al profesor, ahora parecían reflexionar sobre lo dicho. Barron no se echó atrás. Inclinó levemente la cabeza, como si meditara sobre la respuesta de Foster. «Entonces, si entendí correctamente, usted está sugiriendo que la fe en Dios es un remanente de la ignorancia humana y que, a medida que la ciencia avanza, esa creencia se vuelve innecesaria». Foster asintió confiado. Entonces Barron continuó con voz aún serena. «Pero vea, profesor, eso presupone que la ciencia ya lo ha explicado todo, o que está a punto de hacerlo. Usted mencionó el avance del conocimiento, pero hay cuestiones fundamentales para las cuales la ciencia aún no tiene respuestas satisfactorias. El origen de la conciencia, la existencia de leyes matemáticas universales y el ajuste fino de las constantes del universo. Si alguien cree que algún día la ciencia
responderá a estas preguntas? ¿No se parecería irónicamente esa creencia a un acto de fe? El impacto de la pregunta fue inmediato. Algunas personas en la audiencia se miraron entre sí, y Foster parpadeó varias veces, como si necesitara un momento para reformular su respuesta. Foster respiró hondo y se recostó contra la mesa del escenario, cruzando los brazos. Por primera vez, su inquebrantable confianza mostraba señales de fisura. Sabía que no podía simplemente ignorar la pregunta de Barron, pero tampoco quería admitir que había cuestiones sin respuesta en la estructura de su argumento. La ciencia puede que no tenga todas las respuestas ahora, comenzó, eligiendo sus palabras con cautela. Pero eso no significa que debamos recurrir a explicaciones sobrenaturales. En el pasado, las personas atribuían los truenos a dioses enfurecidos. Hoy sabemos que se trata de descargas eléctricas. Lo mismo ocurrirá con otras cuestiones. Lo desconocido de hoy es el conocimiento de mañana. Algunas cabezas asintieron en la audiencia, pero algo había cambiado en el tono de Foster. Su discurso ya no se impregnaba de superioridad. Sonaba más como un intento por recuperar terreno. Y Barron lo notó. «Entiendo su punto, profesor», respondió el joven, sin rastro de hostilidad. «Pero hay una diferencia fundamental entre asumir que algo será explicado y simplemente ignorar la complejidad de lo que ya se ha descubierto. Usted mencionó la antigua creencia de que los truenos eran señales divinas, pero ¿qué dice de algo como el origen de la conciencia? No estamos hablando de un fenómeno físico simple, sino de la propia experiencia subjetiva de la existencia. Ni siquiera los mejores neurocientíficos pueden explicar cómo impulsos eléctricos en el cerebro generan algo tan profundo como la autoconciencia. Entonces, pregunto de nuevo, si alguien cree que la ciencia eventualmente responderá a esto, ¿no es, como mínimo, una apuesta basada en la fe en el progreso humano? El silencio en la audiencia se intensificó. Algunas personas, antes entretenidas, ahora estaban verdaderamente inmersas en el debate. Por primera vez, Foster no respondió de inmediato. Humedeció sus labios, ajustó las gafas y miró rápidamente a la pantalla detrás de él, como si buscara apoyo visual para su argumentación. Foster aclaró la garganta y se apartó de la mesa, retomando su tono profesoral, aunque su postura delataba un leve malestar. «Muy bien», dijo forzando una sonrisa. «Pero hay un problema mayor aquí, Barron. Incluso si concedemos que algunas cuestiones aún no tienen explicación científica, eso no valida automáticamente cualquier creencia religiosa. Si aceptamos su línea de razonamiento, estaríamos abriendo la puerta a todo tipo de superstición y pensamiento mágico. La humanidad ya ha sufrido lo suficiente a manos de dogmas religiosos, guerras santas, persecuciones basadas en la fe. Debemos realmente dar un paso atrás y admitir que la religión, esa misma fuerza que históricamente ha oprimido el pensamiento libre, aún tiene algo que ofrecer». Su voz ahora cargaba más emoción, un apelativo retórico que resonaba en parte de la audiencia. Algunos académicos asintieron, convencidos de que Foster había encontrado un nuevo camino para recuperar su posición. Sin embargo, Barron no se dejó llevar por el cambio de tono. Esperó algunos segundos antes de responder, permitiendo que las palabras del profesor calaran en el silencio del auditorio. «Profesor, estoy de acuerdo en que la religión, a lo largo de la historia, se ha usado como justificación para actos terribles. Pero seamos justos, la ciencia también ha sido instrumentalizada para fines igualmente destructivos. Eugenesia, armas biológicas, experimentos antiéticos. Ningún campo del conocimiento está exento del error humano. El problema no es la religión o la ciencia en sí, sino el uso que se les da». El impacto fue inmediato. Algunos estudiantes que antes apoyaban a Foster ahora intercambiaban miradas inciertas. Barron continuó.
sin prisa. Y si hablamos de dogmas, profesor, le pregunto, ¿no sería un dogma negar cualquier posibilidad de trascendencia simplemente porque no podemos medirla con nuestros instrumentos actuales? La expresión de Foster se endureció por un instante. Abrió la boca para replicar, pero se dio cuenta de que, con cada intercambio de argumentos, su posición se volvía más difícil de sostener. Foster apretó los labios, claramente incómodo. No esperaba que un estudiante, y menos aún alguien que llevaba el peso de un apellido polémico, debatiera con tanta firmeza y lógica. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tenía control total sobre la discusión. Necesitaba cambiar la dinámica. «Muy bien, Barron», dijo, inclinándose levemente hacia adelante. «Habla muy bien. Tienes una retórica sólida. Pero seamos francos, tu perspectiva no es solo filosófica, sino también profundamente influenciada por tu crianza. Creciste en un ambiente privilegiado, rodeado de creencias religiosas e ideologías que, claramente, han moldeado tu visión del mundo. ¿Realmente crees que estás argumentando de manera objetiva? ¿O es que simplemente estás repitiendo lo que te enseñaron a creer?» Algunas personas en la audiencia murmuraron en aprobación. Era una jugada esperada. Cuando no se puede refutar un argumento, se cuestiona la credibilidad del oponente. Barron esbozó una leve sonrisa. Percibió el cambio en el enfoque del profesor y respondió con la misma serenidad que había mantenido desde el principio. «Profesor, si su premisa fuera válida, entonces podríamos aplicarla a cualquiera aquí. Usted, por ejemplo, también fue moldeado por sus experiencias e influencias académicas. Si yo soy parcial porque crecí en un ambiente que valora la fe, ¿no sería usted igualmente parcial por haber pasado la vida rodeado de personas que desprecian la religiosidad?» El impacto fue inmediato. El auditorio quedó en silencio. Foster frunció el ceño, dándose cuenta de que su intento de descalificar al joven había salido mal. Barron continuó sin perder el ritmo. El verdadero pensamiento crítico no consiste en rechazar una idea por su origen, sino en analizarla de manera justa y racional. Y si su posición sobre la fe fuera realmente incuestionable, profesor, ¿no necesitaría recurrir a ataques personales para sostenerla? Un leve murmullo recorrió el auditorio. Por primera vez, algunas personas empezaron a inclinarse más hacia el lado de Barron. Foster se pasó la mano por la nuca, un gesto sutil pero revelador. Estaba acostumbrado a debates intensos, pero siempre contra académicos de su misma área, personas que jugaban dentro del mismo campo intelectual. Barron, en cambio, no solo refutaba sus puntos, estaba exponiendo la fragilidad de su enfoque sin recurrir a falacias o ataques directos. Necesitaba cambiar de estrategia. «Muy bien», dijo, respirando hondo. «Asumamos, por un instante, que tu fe no interfiere en tu lógica. Aún así, Barron, debemos ser realistas. La religión es, sobre todo, una herramienta de consuelo. Existe para aliviar el miedo a lo desconocido, a la muerte, al vacío existencial. Y, francamente, eso no tiene nada de racional. El ser humano es vulnerable a la ilusión cuando se siente desesperado. Lo que me parece es que tu creencia, como todas las demás, no es más que una forma sofisticada de autoengaño». El argumento de Foster fue acompañado de un murmullo de aprobación entre algunos académicos. Estaba intentando llevar la discusión a un terreno emocional, donde tendría mayor ventaja. Pero Barron no vaciló. Mantuvo la misma postura firme y respondió sin mostrar irritación alguna. «Profesor, si dijera que el ateísmo también puede ser una herramienta de consuelo, ¿estaría de acuerdo?» Foster frunció el ceño, confundido. Barron continuó, haciendo pausas para que sus ideas se asimilaran. «Piense bien, si Dios no existe, entonces no hay un propósito inherente, no existe una moralidad absoluta, no hay rendición de cuentas al final de la vida. Podemos vivir como queramos,
sin preocuparnos por consecuencias últimas. Para muchas personas, esa idea resulta extremadamente conveniente. ¿Usted realmente cree que todos los ateos llegan a esa conclusión puramente por medio de la razón? ¿O es que algunos eligen esa visión del mundo porque les ofrece la libertad de no preocuparse por algo mayor que ellos mismos? El silencio en el auditorio fue casi opresivo. Foster parpadeó varias veces, como si tratara de procesar la inversión de su propia argumentación. Por primera vez parecía que no tenía una respuesta inmediata. Foster abrió y cerró la boca, como si estuviera formulando una respuesta, pero por primera vez dudó antes de hablar. Ese era un terreno en el que no estaba acostumbrado a debatir. Se vio obligado a admitir para sí mismo que, sí, había personas que se aferraban al ateísmo no por pura racionalidad, sino porque la idea de un universo sin Dios les resultaba más cómoda. Pero eso no era algo que pudiera decir en voz alta sin comprometer su oposición. La cuestión no es el consuelo o la conveniencia, dijo recomponiéndose rápidamente. La ciencia no opera en el campo del deseo, sino en el de la evidencia. No se trata de lo que desearíamos que fuera verdad, sino de lo que puede ser comprobado empíricamente. Dios no puede ser probado, medido o falsado. Por lo tanto, desde el punto de vista científico, es una hipótesis inútil. Algunas personas en la audiencia asintieron, pero el impacto de su respuesta ya no era tan fuerte como antes. Barron inclinó la cabeza, como si meditara sobre las palabras del profesor. Pero, profesor, ¿y si su visión de la ciencia es limitada? Foster frunció el ceño. El joven prosiguió, con voz aún tranquila pero cargada de precisión. Usted presupone que el único conocimiento válido es aquel que puede ser medido físicamente. Pero esa es solo una aproximación, no necesariamente la única correcta. La matemática, por ejemplo, no es algo físico. La lógica no es algo que se pueda tocar. La propia ciencia se basa en principios filosóficos que no pueden ser comprobados empíricamente. Entonces, ¿qué impide la existencia de verdades más allá de lo material? La verdadera ciencia no debería encerrarse en dogmas, sino estar abierta a investigar todas las posibilidades, incluso aquellas que inicialmente parecen improbables. El silencio que siguió fue aún más profundo que los anteriores. Foster, un hombre acostumbrado a deconstruir creencias ajenas, ahora veía su propia rigidez intelectual puesta a prueba ante una audiencia cada vez más atenta. Foster respiró hondo, forzando una sonrisa que no lograba ocultar por completo su incomodidad. «Eres articulado, Barron, lo admito», dijo, intentando recuperar la postura de autoridad. «Pero hay un problema fundamental en tu argumentación. La fe no solo carece de evidencias, también frena el progreso. Piensa en la Edad Media, en el tiempo en que la Iglesia dictaba las reglas de la ciencia. ¿Cuántos avances fueron sofocados porque contrariaban las doctrinas religiosas? Copérnico, Galileo, Bruno, hombres que se atrevieron a desafiar creencias establecidas y fueron perseguidos por ello. La fe no ilumina, oscurece. Es un freno para la razón y siempre lo ha sido». Su tono era más firme ahora, como si intentara convencer no solo a la audiencia, sino también a sí mismo de que aún estaba al mando del debate. Barron se mantuvo en calma. Miró directamente a Foster, pero su postura no era desafiante, sino de paciencia. «Profesor, ¿usted realmente cree que la fe es un obstáculo para el conocimiento?», preguntó con un leve tono de curiosidad. ¿Cómo explica entonces que muchos de los más grandes científicos de la historia eran religiosos? Newton creía que su ciencia revelaba el orden divino del universo. Maxwell, uno de los padres del electromagnetismo, veía sus descubrimientos como una forma de comprender mejor la creación. Gregor Mendel, el fundador de la genética moderna, era monje. La ciencia y la fe no tienen por qué ser enemigas. De Mindus,
hecho, la propia curiosidad científica nace de la idea de que existe un orden y una lógica en el universo, y esa idea, profesor, ha sido compartida por muchos que creen en Dios. El auditorio estaba absorto en el debate. Algunos, que antes estaban firmemente del lado de Foster, ahora parecían menos convencidos. El profesor abrió la boca para replicar, pero dudó. Sabía que Barron tenía razón, y la audiencia también. Foster se pasó la mano por el rostro, como si necesitara un momento para reorganizar sus pensamientos. No estaba acostumbrado a ser desafiado de esa manera, especialmente no por alguien tan joven y, en teoría, inexperto en debates de tal nivel. Durante toda su carrera había deconstruido argumentos religiosos con facilidad, siempre contando con el apoyo natural del medio académico. Pero ahora, ante una audiencia cada vez más atenta y dividida, sentía algo diferente. La incómoda sensación de estar en el otro lado del debate, no como inquisidor, sino como alguien que tenía que justificar su propia rigidez. Muy bien, dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero sin ocultar la tensión. Veo que has hecho tu tarea, Barron. No digo que no hayan existido científicos religiosos. Sería deshonesto afirmarlo. Pero seamos sinceros. La ciencia avanza a pesar de la religión, no por causa de ella. El método científico no se basa en la fe, sino en las evidencias. El problema surge cuando las creencias personales interfieren en el pensamiento crítico. Creer en algo sin pruebas es, como mínimo, peligroso. Barron asintió levemente, sin prisa en responder. Sabía que ese momento era crucial, que la forma en que cerrara su argumentación definiría el impacto final del debate. «Profesor», dijo con voz calmada pero firme, ¿usted realmente cree que todo lo que no se puede probar de inmediato debe ser descartado? Foster no respondió de inmediato. Barron continuó. Si ese fuera el caso, deberíamos abandonar conceptos como la justicia, el amor, la moralidad objetiva, ninguno de los cuales puede medirse en un laboratorio, pero todos sabemos que existen y moldean nuestras vidas. La ciencia es una herramienta maravillosa, pero no es el único camino hacia el conocimiento. Hay preguntas que aún no puede responder y negar cualquier posibilidad más allá de lo que ya entendemos no es pensamiento crítico, es un nuevo tipo de dogma. El silencio en el auditorio fue absoluto. La audiencia, que antes apoyaba a Foster sin dudar, ahora veía a un profesor experimentado siendo confrontado no por una fe ciega, sino por una lógica implacable. Foster respiró hondo, dándose cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta preparada. Foster miró a su alrededor, buscando algún apoyo en la audiencia. Antes, siempre contaba con aplausos automáticos, con la certeza de que su visión era la única válida en ese entorno. Pero ahora, los rostros a su alrededor ya no expresaban la misma admiración inquebrantable. Algunos parecían confundidos, otros intrigados, y muchos simplemente estaban en silencio, meditando lo que acababan de escuchar. La sensación de control absoluto se le escapaba de las manos. Aclaró la garganta y forzó una breve sonrisa. «Bueno», dijo, intentando sonar casual, «creo que ya hemos explorado este tema lo suficiente. Al fin y al cabo, debates como este son saludables, pero la ciencia continuará su curso, con o sin la necesidad de creencias metafísicas. Agradezco tu participación, Barron, y debo admitir que has aportado puntos interesantes, pero al final la verdad no depende de opiniones, se basa en hechos, y los hechos continúan del lado de la razón». Barron no mostró irritación ante el tono condescendiente de Foster. Al contrario, esbozó una leve sonrisa y asintió. «Estoy de acuerdo, profesor», dijo con tranquilidad. «La verdad no depende de opiniones, y es precisamente por eso que deberíamos estar dispuestos a explorarla por completo, sin descartar ideas solo porque no podemos medirlas en el momento. El
Verdadero espíritu de la ciencia es la investigación sin prejuicios, y el verdadero pensamiento crítico es aquel que cuestiona todo, incluyendo las certezas en las que más confiamos. Devolvió el micrófono al organizador del evento y se sentó sin prisa, como si apenas hubiera hecho una modesta contribución, pero el impacto de sus palabras aún flotaba en el aire. Foster abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera en ese instante sonaría como un forzado intento de recuperar terreno. El auditorio permaneció en silencio durante algunos instantes antes de que comenzaran a surgir los primeros aplausos. Discretos al inicio, pero pronto creciendo en intensidad. Foster se quedó quieto unos segundos, mirando a la audiencia. Lo que antes habría sido el cierre triunfal de otra conferencia, con su posición reafirmada y su público cómodamente alineado con sus ideas, se había transformado en algo distinto. Seguía siendo un profesor respetado, pero por primera vez, en mucho tiempo, sentía que su autoridad intelectual había sido sacudida, no por un rival académico, sino por un joven estudiante que, sin arrogancia ni agresividad, había puesto en entredicho sus certezas más profundas. Aplaudiendo de manera mecánica, tomó un vaso de agua de la mesa al lado y bebió, intentando disimular el malestar. Algunos de los académicos presentes comenzaron a murmurar entre sí, y era evidente que muchos estaban reconsiderando sus propias posiciones sobre el debate. La conferencia, que hasta entonces era solo otro evento para reafirmar el pensamiento predominante, había tomado un rumbo inesperado. Mientras Foster trataba de recomponer su postura, Barron permanecía discreto. No se levantó para recibir los aplausos, no sonrió con aire triunfal y tampoco mostró satisfacción arrogante. Para él, aquello no era una disputa personal, era simplemente un intercambio de ideas. Pero, al otro lado del auditorio, los espectadores no lo veían de la misma manera. El evento se difundió rápidamente en las redes sociales. Algunos estudiantes grabaron fragmentos de la discusión y los publicaron en línea, destacando la calma y precisión de Barron en contraste con la dificultad de Foster para sostener sus argumentos. Los comentarios se multiplicaban en tiempo real y muchos cuestionaban si la academia realmente promovía el pensamiento crítico o si en realidad existía una resistencia implícita a cualquier visión que osara sugerir que la ciencia y la fe podían coexistir. Lo cierto es que ese debate no se olvidaría tan pronto, y en el centro de todo, Barron Trump se mantenía exactamente como lo había estado durante toda la discusión, tranquilo, sin necesidad de demostrar nada a nadie. En los días siguientes, el debate entre Barron Trump y Sebastian Foster se convirtió en un fenómeno global. Comentadores políticos, académicos e influencers de todas las áreas se posicionaron, cada uno interpretando el evento a su manera. Algunos decían que Foster había sido humillado, otros argumentaban que el profesor simplemente no estaba preparado para un debate filosófico más amplio. Pero lo que nadie podía negar era que el intercambio de ideas entre ambos había expuesto una cuestión delicada en el ámbito académico. ¿Realmente se fomentaba en el medio científico el pensamiento libre o existía un sesgo implícito contra cualquier visión que desafiara el status quo? Mientras el mundo discutía, Barron permanecía como siempre, reservado, sin involucrarse en las polémicas ni responder a las innumerables mensajes que recibía. Para él, todo se reducía a un principio sencillo. El verdadero conocimiento no teme a los cuestionamientos, no teme a la duda y, sobre todo, no teme a la posibilidad de que algo más grande pueda existir. Foster, por su parte, no pudo simplemente seguir adelante. Lo que Barron dijo aquella noche seguía resonando en su mente. Intentó convencerse de que aquello no significaba nada, que solo se trataba de un debate bien conducido por un joven articulado. Pero algo dentro de él había cambiado.
Por primera vez, no podía ignorar la sensación de que, quizás, tan solo quizás, había algo que se negaba a ver. Sentado en su oficina, rodeado de sus libros y premios académicos, miró la pantalla de su computadora, donde tenía abierto un artículo sobre el evento. Su mirada se posó en la última frase escrita acerca del debate. Quizás la verdadera inteligencia no radica en negar los cuestionamientos, sino en aceptarlos sin temor. Foster cerró los ojos por un instante, respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo sintió que no tenía todas las respuestas.